El tema que trataré de abordar brevemente en esta presentación es la aplicación de la minería de datos en la bioinformática. Antes que nada me quiero presentar, me llamo David Caliay, soy estudiante de la Escuela Politécnica Nacional de la Facultad de Ingeniería en Sistemas y este tema pertenece a la materia Inteligencia de Negocios. Vamos a desarrollar una agenda en la cual vamos a definir lo que es la bioinformática, el objetivo, los antecedentes, si es que se refiere solamente al genoma humano, algunos datos, un problema que surge con la bioinformática y la solución a esta, las aplicaciones dentro del campo de la informática, los requerimientos computacionales o arquitectónicos para el desarrollo y procesamiento de estos datos. Por último, las conclusiones y la bibliografía. Pues para comenzar vamos a definir lo que es la bioinformática y se considera como una rama de la informática relativa a la adquisición, almacenamiento y análisis de los datos biológicos. El objetivo que persigue es investigar y desarrollar sistemas útiles para entender el flujo de información desde los genes a las estructuras moleculares, su función bioquímica, su conducta biológica y finalmente su influencia en las enfermedades y en la salud. Como antecedentes tenemos que el genoma humano se ha podido descifrar con ordenadores que permiten comparar y ensamblar grandes cantidades de datos. Por otro lado, se trata de pasar de la era de la genómica a la de proteómica con más necesidad de potencia de cálculo. La genómica es el conjunto de ciencias y técnicas dedicadas al estudio integral del funcionamiento y el origen de los genomas. Y la proteómica es el estudio a gran escala de las proteínas y en particular de su estructura y función. Por lo tanto, se requieren computadoras basadas en cálculo masivamente paralelo. Ahora veamos es que solamente la bioinformática se encarga del procesamiento de datos del genoma humano. Pues hay que realizarse una pregunta. ¿Es la salud humana el destino final del producto biotecnológico o va a tener un ámbito más amplio? Estamos diciendo, nosotros somos los únicos importantes en este ecosistema. Pues veamos. Como nosotros conocemos, existen otros genomas muy importantes además del humano, como los genomas vegetales o el animal. Veamos ahora un poco de datos. En el 2001, las ventas mundiales de sistemas de minería de datos ascendieron a más de 12 billones de dólares, que son 12.000 millones de dólares. En el 2006, el mercado de la informática alcanzó un valor de 38 billones de dólares. Como podemos ver claramente, el mercado lo que necesita son sistemas grandes, sistemas computacionales y una arquitectura tal que se tienen que desarrollar con grandes cantidades de dinero. Veamos ahora el problema que existe con la bioinformática. Y es que nosotros partimos de un conjunto de datos de diferentes fuentes bioinformáticas en formatos diferentes, haciendo más difícil integrar y minarlos en otras industrias, tales como la ingeniería o en finanzas, en donde existen estándares formales para intercambio de datos. Ahora pasamos a ver la solución a ese problema, y son los estándares. Es importante definir los estándares porque nosotros en la etapa anterior teníamos diferentes formatos de los datos y con esto logramos homogeneizar esos datos. Uno de ellos es el I3C, que es un cuerpo de estándares organizado por firmas de medicamentos, fabricantes de computadoras y organizaciones de investigación. El otro es el DAS y es un estándar para describir la notación del genoma a través de fuentes. Pasemos ahora a ver un poco de las aplicaciones que tiene la bioinformática. Una de ellas es la secuenciación del genoma humano y los avances de la proteómica y genómica, que nos permiten analizar todos los genes y proteínas de una célula o de un tejido, en respuesta a una enfermedad o a un tratamiento médico. Otra es en la búsqueda de nuevos medicamentos
en la cual se predicen nuevos medios para examinar la biología, y en una que vamos a ver más detalles en el campo farmacéutico. Algunas de las aplicaciones en este campo son la detección y predicción de las propiedades de un nuevo fármaco, ajuste de la dosificación a las particularidades de cada paciente, predicción de los efectos secundarios e incompatibilidades de un fármaco, análisis inteligente de resultados en las diversas fases clínicas, estudio de nuevas asociaciones farmacológicas, análisis de la sensibilidad de los parámetros. Se necesitan supercomputadores en intercambio masivo de grandes flujos. Se define a un supercomputador como la computación que va desde un teraflop, que es 1 billón de operaciones por segundo, a 1000 teraflops, 1000 billones de operaciones por segundo. Estamos hablando aquí de un supercomputador con grandes capacidades de procesamiento. Algunos ejemplos de estos son el BlueGene, que vamos a ver más adelante un poco de sus especificaciones, desarrollado por IBM, el RedStorm, desarrollado por Cray, y el GRIS. Comencemos ahora con BlueGene. Como mencioné, fue desarrollado por IBM, tiene una capacidad de procesamiento de un petaflop, que son 1000 billones de operaciones por segundo. Es una supercomputadora orientada a problemas de investigación biológica, sobre todo los mecanismos de plegamiento de las proteínas, y en síntesis es un computador con capacidad masiva en paralelo, diseñado para biología y en consecuencia para biotecnología y bioinformática. El RedStorm fue desarrollada en 2004, fue una de las supercomputadoras con más presupuesto, tuvo 90 millones de euros. Fue desarrollado en el SNL en colaboración con la empresa Cray y se describe como una supercomputadora que tiene una capacidad de procesamiento de 40 teraflops con una arquitectura masivamente paralela. Por último, veamos a GRIS, que es un sistema de análisis para los datos generados por los detectores del Gran Acelerador de Partículas que se encuentra en el Laboratorio Europeo de Física, y se lo considera como la unión de la base de datos distribuida más una computación distribuida. La idea central del GRIS es utilizar point-to-point para unir a ordenadores de diferentes y dispersos en institutos y centros de investigación de muchos países en una misma tarea. Por último, veamos las conclusiones. Bioinformática requiere de equipos multidisciplinares, de biólogos moleculares, farmacéuticos, médicos, etc., junto con tecnólogos especializados en tecnologías de gestión del conocimiento, minería de datos, lenguajes avanzados de Internet, sistemas distribuidos de información y servicios web como elementos de integración de aplicaciones en diferentes sistemas y plataformas. Por otro lado, la informática proporciona a la biotecnología los siguientes beneficios fundamentales: capacidad de almacenamiento, velocidad de proceso, gran capacidad de comunicación, quiere decir líneas de gran velocidad de transmisión de datos, y posibilidad de realizar simulaciones complejas. La biotecnología está proporcionando a la informática mejores interfaces, desarrollo de la realidad virtual, mejoras en inteligencia artificial, algoritmos genéricos y mejoras en redes neuronales. Esto ha sido todo, muchas gracias. Por último, como pueden ver, dejo la biografía más importante de donde se toman los aspectos para este tema.